La Blitzkrieg, o guerra relámpago contra Polonia, había constituido un éxito clamoroso para Adolf Hitler. Había sometido a un país entero en menos de 4 semanas y aún ansiaba más. Así pues, ordenó a sus generales que planificasen el ataque a los ingleses y franceses en noviembre de 1939, menos de 2 meses después de la caída de Polonia. Su Estado Mayor estaba consternado. El grueso del ejército alemán todavía estaba en el este y había que desplazarlo hacia el oeste. Y la campaña de Polonia había ocasionado pérdidas importantes. Había que aprender algunas lecciones. Las armas antitanque polacas habían destruido el equivalente a una división de los Panzers ligeramente blindados. Y una cuarta parte de los aviones utilizados había sido derribada. Los Panzers eran demasiado ligeros e inestables y frecuentemente habían sido repasados tanto por sus columnas de suministro como por la infantería que los seguía a pie. A regañadientes y después de violentas discusiones, Hitler aceptó esperar hasta la primavera siguiente. Mientras, sus enemigos también aprendían lecciones. Gran Bretaña había creído que los bombarderos constituirían un arma clave en el conflicto que se avecinaba. Pero cuando el 4 de septiembre la Royal Air Force de Gran Bretaña llevó a cabo un ataque aéreo en pleno día contra los barcos alemanes, 7 de los 30 bombarderos fueron derribados. Muy pronto se hizo evidente que esto no había sido una desgracia excepcional. En algunos ataques aéreos se perdió más de la mitad de los aviones. Simplemente, los bombarderos británicos no estaban cualificados para esta tarea. Así pues, la RAF empezó a efectuar ataques aéreos por la noche y decidió no lanzar bombas sino panfletos a fin de no provocar represalias. Por entonces, con la Blitzkrieg atascada y la guerra aérea calmada, el centro de atención se trasladaba ahora al único escenario que faltaba: el mar. La Armada alemana todavía se hallaba enfrascada en un ambicioso programa de desarrollo que no debía completarse hasta el año 1948. El comandante del ejército naval, el almirante Karl Dönitz, planeó cortar las rutas de suministro a Gran Bretaña a través del Atlántico. A tal efecto, quería contar con 300 submarinos transatlánticos, pero tan solo tenía 38. No obstante, Dönitz se aseguró de que todos los submarinos disponibles estuviesen en el mar el 3 de septiembre, el primer día de la guerra contra Inglaterra. Y aquella noche, creyendo que era un barco mercante armado, el U-30 hundió el transatlántico Acinia sin previo aviso. Hubo 112 muertos, incluyendo 26 ciudadanos norteamericanos. La Royal Navy hacía parecer pequeña a su homóloga alemana. Disponía de 12 barcos de guerra, Alemania no tenía ninguno, y tenía 5 portaaviones, Alemania ninguno. Tras el desastre de la Acinia, Gran Bretaña declaró un bloqueo total de los puertos alemanes. También introdujo un sistema de convoyes. Pero a pesar de su tamaño, la Royal Navy tenía pocos barcos escolta. Muchos barcos mercantes tenían que viajar solos y a finales de 1939 más de 100 habían sido hundidos. Rápidamente se hizo evidente que los británicos habían subestimado la amenaza submarina. El 17 de septiembre, el U-29 hundió el portaaviones británico Courageous. El 14 de octubre, el acorazado británico Royal Oak fue hundido cuando el U-47 se coló a través de las defensas de la principal base naval británica en Scapa Flow, en las Islas Orcadas. Mientras, la pequeña flota de superficie de Alemania también se había desatado contra las rutas marítimas. En el Mar del Norte, los cruceros de combate Scharnhorst y Gneisenau interceptaron un convoy el 22 de noviembre. Hundieron su escolta, el crucero mercante armado Rawalpindi. Pero sería el pequeño acorazado Graf Spee el que ocasionaría los mayores problemas.
Especialmente diseñado para asaltar barcos mercantes, sus cañones de 28 milímetros podían arrasar cualquier barco lo bastante rápido para adelantársele, y tenía la velocidad necesaria para escapar de cualquier batalla sin dificultad. El Graf Spee se había escabullido de Alemania antes de que diesen comienzo las hostilidades. Poco tiempo después, ya surcaba libremente el Océano Índico y el Atlántico Meridional. Finalmente, 3 cruceros británicos, el Exeter, el Ajax y el Aquiles, lo interceptaron a la altura del Río de la Plata en la costa este de Sudamérica. Los navíos británicos habían dañado tanto el pequeño acorazado que éste tuvo que buscar refugio en el puerto neutral uruguayo de Montevideo. Hicieron creer a los alemanes que había llegado una fuerza aérea británica más poderosa. Cuando se ordenó al Graf Spee que abandonase el puerto, su capitán lo hundió antes de correr el riesgo de ser aniquilado. Esta vez fueron las tripulaciones de la Royal Navy las que fueron recibidas como auténticos héroes en su regreso a casa. Pero este fue casi el único éxito claro de las Fuerzas Armadas británica y francesa en el invierno de 1939. No obstante, los británicos disfrutaron de una victoria secreta en la guerra tecnológica que resultaría ser de vital importancia. Tan pronto empezó la guerra, Gran Bretaña comenzó a perder muchos barcos debido a las minas alemanas. Lo que resultaba muy misterioso era que los barcos no parecían haber chocado realmente con ellas. Las minas simplemente habían explotado cuando los barcos pasaban cerca de ellas. Y entonces, el 22 de noviembre de 1939, por la noche, un avión alemán fue descubierto mientras lanzaba una mina en el estuario del Támesis, en la bajamar. Desactivada y rescatada del barro, se comprobó que el sello magnético de un navío que pasaba cerca de la mina la habría hecho explotar. La solución consistía en minimizar la firma magnética de un barco, lo que se conseguía al colgar un cable de cobre alrededor del casco y seguidamente hacer que la corriente eléctrica pasase por él. Se trata de un proceso llamado degaussamiento. Tan pronto como el degaussamiento fue aplicado a todos los barcos, el peligro de las minas magnéticas se redujo drásticamente. Por lo demás, cuando empezó el año 1940, la guerra se había calmado. Ambos bandos hicieron poca cosa durante el invierno, excepto patrullar, entrenarse e intentar combatir el frío que había sido particularmente intenso. Un periodista norteamericano denominó a este periodo Phony War, o guerra ficticia, y los alemanes lo llamaron Sitzkrieg, o guerra sentada. En primavera, la fuerza expedicionaria británica tomó posiciones en el lado izquierdo del frente en la frontera belga. Pero parecía pequeña al lado de su aliado francés. Francia tenía unas 100 divisiones a lo largo de las fronteras belga y alemana o en reserva cerca de allí. Este desequilibrio significaba que el comandante británico, Lord Gord, tenía que estar de acuerdo con las ideas del general francés Maurice Gamelin. Y estas eran totalmente defensivas. Las tropas francesas habían cifrado sus esperanzas en las macizas murallas de la línea Maginot. Se trataba de una serie de fortalezas y fortificaciones que se extendía desde Suiza hasta Bélgica, a lo largo de la frontera franco-alemana. La línea Maginot era considerada completamente infranqueable y debía garantizar que el territorio francés se mantuviese seguro. Pero la realidad era que los aliados no tenían ni idea de cómo vencer realmente a Alemania. Sin embargo, hicieron avanzar sus fuerzas y se prepararon para una repetición de la Primera Guerra Mundial. Bloquearían a Alemania para socavar su fuerza y se atrincheraron a punto para poder responder con éxito al ataque que sabían que tendría lugar. Ninguno de sus comandantes pareció considerar la posibilidad de que los alemanes pudiesen tener ideas totalmente distintas o que los próximos pasos pudiesen darse en un escenario completamente diferente.
El 30 de noviembre de 1939 se abría un nuevo escenario bélico. La Unión Soviética invadía el minúsculo país vecino, Finlandia. Finlandia no había conseguido la independencia de los rusos hasta 1918 y los odiaba. El dictador Joseph Stalin estaba convencido de que un día los finlandeses permitirían entrar a los alemanes para atacar Leningrado y el puerto ártico vital de Múrmansk. El ejército rojo superaba a sus adversarios finlandeses en una proporción de 10 a 1. La invasión debería haber sido algo sencillo. Pero sus mandos habían sido diezmados por las terribles purgas de Stalin. Los finlandeses estaban a las órdenes del general Gustav Mannerheim. Este se defendía utilizando la táctica de ataques relámpago en medio de una nieve contundente y a menudo desplazándose sobre esquís. Las tropas soviéticas, desconcertadas y mal dirigidas, sufrieron pérdidas muy importantes. La valiente resistencia finlandesa estimuló la imaginación de los británicos y franceses. Rápidamente empezaron a planear el envío de ayuda a través del norte de Noruega y Suecia. El hecho de que esto pudiese involucrar a dos valientes países neutrales en la guerra no se tuvo en cuenta. Pero una renovada ofensiva soviética a principios de febrero rompió la línea defensiva finlandesa. A principios de marzo, los finlandeses tuvieron que ceder territorio a Stalin. Para entonces, Hitler también había empezado a interesarse por Escandinavia. La máquina de guerra nazi dependía del suministro sueco de mineral de hierro. Durante los meses de invierno, la única manera de que dicho suministro pudiese llegar a Alemania era a través del puerto noruego de Narvik. Si los aliados desembarcaban en Noruega, este suministro vital podría verse interrumpido. Así que Hitler ordenó planificar la estrategia de invasión de Noruega, ataque que debía pasar por apoderarse también de Dinamarca, que obstruía el paso hacia Noruega. El escenario noruego se complicó cuando el 16 de febrero de 1940 el destructor británico Cossack abordó el barco de abastecimiento alemán Almark en un fiordo noruego para liberar prisioneros. Así las cosas, el 9 de abril las tropas alemanas empezaron a desembarcar en 5 puertos: Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim y Narvik. Al mismo tiempo, hombres de la recientemente formada división paracaidista alemana tomaron los campos de aviación de Stavanger y Oslo. Debido al efecto sorpresa, las defensas noruegas fueron rápidamente superadas. Y lo mismo sucedió con las danesas. Las fuerzas alemanas ocuparon el país en 24 horas. En Noruega, los alemanes se desplazaban rápidamente para conectar sus cabezas de playa y tomar todas las ciudades más importantes. En el cielo, la Luftwaffe tenía el control absoluto. Entonces respondieron los aliados. Se envió una fuerza de desembarco para retomar Narvik. Las fuerzas francesas y noruegas lo consiguieron el 28 de mayo. Pero un importante refuerzo alemán se estaba aproximando. 6 semanas más tarde, los aliados decidieron abandonar Noruega a su suerte. Hitler había permanecido la mayor parte del tiempo entre el invierno y la primavera en su refugio en el campo en Berghof, en el sur de Bavaria. Para él, los acontecimientos que tenían lugar en Escandinavia eran totalmente secundarios. En cambio, se estaba preparando para su próxima guerra relámpago, la Gran Blitzkrieg contra Gran Bretaña y Francia. El primer plan que sus generales le propusieron le resultaba familiar. Los alemanes avanzarían a través de Bélgica con objeto de iniciar un viraje hacia abajo, hacia París. Se trataba de una repetición del plan Schlieffen, mediante el cual los alemanes habían abierto el frente occidental al principio de la Primera Guerra Mundial. Los aliados lo estaban esperando y su principal debate ahora era cómo prepararse para ello.
Cuando los alemanes atacaron, los aliados decidieron que sus fuerzas que se encontraban al oeste de la línea Maginot virarían hacia Bélgica a fin de contenerlos en una línea más corta y defendible, la formada por los ríos Dyle y Meuse. El 10 de enero de 1940, un avión de enlace se extravió y se estrelló en Bélgica. En él se encontró una copia del plan alemán inicial. Esto convenció a los aliados de que su plan Dyle debía ser el adecuado y desplegaron sus tropas de acuerdo a él. Desgraciadamente, este mismo acontecimiento motivó que los alemanes cambiasen completamente sus ideas al respecto. El mariscal de campo, general Erich von Manstein, siempre había considerado el plan original falto de imaginación. Le preocupaba que las fuerzas alemanas quedasen empantanadas como había sucedido en la Primera Guerra Mundial y que su país perdiese una guerra larga e interminable. De esta forma, von Manstein le propuso a Hitler que la principal ofensiva se llevase a cabo en el punto en el que se terminaba la línea Maginot, en donde los aliados eran más vulnerables cuando sus ejércitos occidentales avanzaban. Prácticamente todos los panzers alemanes seguían agrupados frente a las Ardenas, en el sureste de Bélgica. Los aliados consideraban que este área, de orografía accidentada y boscosa, era casi imposible de atravesar para los tanques, por lo tanto, estaba escasamente defendida. El plan consistía en abrirse paso de manera decidida por detrás de los ejércitos aliados que habrían avanzado a través de Bélgica. Así quedarían aislados, evitando el enfrentamiento con las fuerzas que estaban situadas en la línea Maginot. Era esta una estrategia de alto riesgo, ya que el ejército alemán podía quedar atrapado en el bosque, pero a Hitler este tipo de circunstancias arriesgadas le atraían. Así pues, las fuerzas alemanas fueron desplegadas de nuevo sin que los aliados lo supiesen. Mientras, los aliados se preparaban para su larga e interminable guerra defensiva. Además de la imponente barrera de la línea Maginot, tenían una ligera ventaja tanto en número de hombres, con unas 110 divisiones disponibles contra 95 alemanas, como de unidades blindadas, unos 3.000 vehículos contra 2.750. Los franceses también tenían mejores tanques. Su Char B de 32 toneladas tenía cañones de 47 milímetros. La única desventaja era que el cañón principal estaba montado sobre el casco y por lo tanto era difícil de apuntar. El cañón más pequeño se hallaba en una torreta desde la cual el comandante tenía que controlar el tanque y a la vez ocuparse del cañón. En cambio, el último diseño alemán, el Panzer Mark IV de 17 toneladas, tenía un cañón de 75 milímetros en una amplia torreta en la que cabían 3 hombres, de tal forma que su tripulación podía trabajar como un equipo. Pero de estos solo había 100 unidades disponibles. Los otros tanques franceses más notables también tenían cañones que equivalían a los de sus paralelos alemanes, pero también en estos, los franceses tenían una torreta con cabida para un solo hombre. El único ámbito en el cual los alemanes tenían una ventaja clara era en el cielo. La Luftwaffe contaba con 2.000 bombarderos, los aliados solo tenían 800. La Luftwaffe tenía 4.000 aviones de combate, incluyendo el ultramoderno Messerschmitt Bf-109. Y los aliados disponían tan solo de 2.500 aviones, que en su mayor parte eran viejos. La Royal Air Force contaba aproximadamente con unos 800 aviones de combate Spitfire y Hurricane, pero tenía mucho interés en guardarlos para la defensa nacional. La mayor diferencia entre los dos ejércitos radicaba en su propia filosofía. Todo lo que los alemanes hacían se centraba en las posibilidades de la Blitzkrieg. Todas sus unidades blindadas estaban agrupadas en 10 divisiones Panzer independientes. Sin embargo, los franceses se estaban preparando para una repetición del enfrentamiento estático de la Primera Guerra Mundial. Consideraban los tanques como un apoyo a la infantería y los distribuían de forma poco sistemática en vez de concentrarlos. Habían observado el éxito de los panzers alemanes en Polonia, así que estaban reuniendo 3 divisiones blindadas, pero cuando empezaron las hostilidades, ninguna estaba totalmente operativa. Dos formas de pensamiento militar totalmente diferentes iban a enfrentarse: la guerra relámpago contra la guerra estática. El
El verano de 1940 pronto mostraría cuál era la correcta.